epístola a los Gálatas. Vamos a terminar de ver hoy día el capítulo número 3. Y vamos a estar leyendo entonces Gálatas capítulo 3, versículos desde el 19 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Toma asiento, amado hermano. Recordamos nuestras actividades antes de pasar a la predicación del día de hoy. Día miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro culto de oración, al cual obviamente están cordialmente invitados. Asimismo, los días viernes a las 8 de la tarde estamos estudiando el libro de los Salmos. También es muy bueno y necesario que asista. Y el día de hoy, entonces, guardando nuestro Día del Señor, hermoso, precioso Día del Señor y esperado Día del Señor desde las 11 de la mañana, terminando la tarde con nuestro culto evangelístico a las 7 de la tarde. Dicho eso, vamos al sermón del día de hoy que tiene por título Revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. A modo de introducción, ¿no? Importante, ¿no? Siempre recordar el contexto de las palabras que vamos a exponer. Como ya se dieron cuenta, estamos terminando el capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Ha sido un capítulo extenso en el que hemos visto varios sermones, ¿no? Ahora, todos estos sermones se enmarcan, ¿no?, en un contexto en particular, las palabras del apóstol Pablo en la defensa de la sola fe, defendiendo la salvación solamente por la fe, podríamos decir, ayudar, proteger, guiar a los Gálatas que estaban siendo contaminados por la doctrina judaizante. Recordamos que los judaizantes eran un grupo de, se supone, vamos a decir entre comillas, creyentes en Cristo, de raza o de sangre judía, que enseñaban que la salvación no bastaba con la fe en Cristo, sino que tenía que ser acompañada por la observancia de la ley. El apóstol Pablo deja claro que esto no es así. El apóstol Pablo deja claro que somos salvos solamente por la fe. Y hemos visto una serie de argumentaciones en el capítulo 3 respecto de esta enseñanza. Es así como el apóstol Pablo se ha ido a hablar de la ley, se ha ido a hablar del linaje de Abraham, de la promesa de Abraham, etc. Y el día de hoy entonces vamos a llegar a la conclusión de toda la enseñanza del apóstol Pablo. Ahora bien, para entonces seguir con lo que el apóstol Pablo nos dice, y obviamente en virtud del texto que entiendo que es un poco largo, vamos a ir directamente a las palabras del apóstol Pablo. Versículo 19. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿para qué sirve la ley? Esta es una pregunta, ¿no? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
El apóstol Pablo está siguiendo el texto, o lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Que había una explicación del apóstol que decía, ¿no?, que nosotros somos salvos por la promesa hecha a Abraham y no por la observancia de la ley, que no podemos ser salvos por ambas cosas, ¿no?, porque una invalidaría a la otra, y llega a la conclusión de que obviamente nosotros somos salvos por la promesa hecha a Abraham, una promesa que hablaba de la simiente, la cual era Cristo, y por tanto todos los que estábamos en Cristo pertenecíamos al linaje de Abraham, ¿ya? Ahora, él dice entonces, bueno, si la ley entonces, eh, de alguna manera la salvación como que no tiene una mayor implicancia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos salvos por la promesa. Él pregunta, y esa es esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? Ahora, si nosotros preguntáramos esto hoy día a la gran cantidad de evangélicos, la verdad que muchos responderían cosas bastante aberrantes a la luz de la Escritura. Tal como responderían o como responden la gente que nosotros le preguntamos, ¿no?, cuando vamos a predicar a la calle. Si les preguntamos para qué sirve la ley, muchos dirán, ¿no?, para ser salvos, para que nosotros podamos alcanzar salvación, para que nosotros entendamos el camino de salvación, y van a decir una serie de cosas. Bueno, el apóstol Pablo hace una pregunta y va a dar una explicación que es necesario que todo creyente entienda y debe entender. Él dice entonces que la ley tiene un propósito. Responde que el propósito que tenía era preparar el terreno para que viniera Cristo. ¿Para qué vino la ley? Para preparar el terreno para que viniera el Mesías, el Salvador. Esto era necesario, dice el apóstol Pablo, a causa de las transgresiones. Es decir, fue dada al hombre, además de la promesa, para despertar en el corazón del hombre un sentido y un entendimiento de culpa. Un entendimiento vago o nulo de nuestra propia maldad, de nuestra propia perdición, difícilmente nos va a llevar a buscar a alguien que nos salve. Pero la ley vino a preparar los corazones de los hombres para que se enfrentara a esa realidad. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ponemos la ley, porque lo que hacemos por medio de poner la ley y enfrentar al hombre a la ley es justamente preparar el corazón de aquel hombre o el entendimiento de aquel hombre para que comprenda que por medio de esa ley ya no puede ser salvo y que necesita un salvador. Que ante la ley ese hombre es culpable. Que ese hombre entienda que el dador de la ley, ese Dios justo, también es santo. No viene a salvar a nadie la ley. La ley no tiene el afán de mostrarle a alguien la salvación. No, no, no. Todo lo contrario. La ley tiene el afán de mostrarle al hombre su verdadera condición delante de Dios. Fue dada a causa de las transgresiones del hombre, que son continuas, para que el hombre, por medio de una línea, de una determinada, digamos, lista de ordenanzas, pudiera darse cuenta de que él no las cumple. La ley es necesaria para mostrar claramente que hay una transgresión a lo que Dios manda. Como dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La gente podría decir, bueno, que nadie me ha dicho que yo no puedo andar a más de 120 kilómetros por hora en la autopista, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo voy por la autopista 130 y veo que hay un cartel de 120 y yo me doy cuenta de que yo estoy transgrediendo la ley? Esto es lo mismo. El apóstol, amados hermanos, quiere establecer claramente que la ley de Dios, al ser dada, muestra al hombre que está bajo la ira de Dios, obviamente, por sus transgresiones. No es que Dios haya dado al hombre, ¿no?, de alguna manera, ¿para qué? Para que el hombre diga, mira, yo tengo que hacer esto para ser salvo. Lamentablemente esto es lo que mucha gente piensa, incluso muchos profesantes de la fe. Muchos profesantes de la fe piensan que por seguir, ¿no?, la ley van a alcanzar o sostener su salvación. Pero la ley no salva a absolutamente nadie. La ley condena a todos. Romanos 3:23, texto hiper ultra conocido. Todos pecaron, han transgredido la ley, todos los hombres,
y por tanto todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo está explicando esto a los Gálatas, para darle a entender a los Gálatas que lo que enseñan los judaizantes es absurdo en sí mismo. No tiene ni el más mínimo sentido pensar que alguien pudiera llegar a salvarse por la ley, por el cumplimiento de la ley. Ahora, el problema quizás con esto en nuestro contexto, amados hermanos, es que los hermanos evangélicos, o los evangélicos en general, no leen la escritura. No leen la escritura y muchos evangélicos, familiares, conocidos que tenemos, piensan que son salvos o van a alcanzar salvación por el cumplimiento de la ley, cosa que por lo demás no hacen. Es que no lo hacen porque ni siquiera conocen la ley. Ni siquiera ven la ley. Ellos dicen, no, yo me porto bien y para ellos eso es la ley. No, hermanos. Tenemos que comprender que nosotros somos, incluso a nosotros que somos súper santos, ¿no? Nosotros no estamos ni cerca, hermanos, de guardar la ley como corresponde. Estamos aquí reunidos en el día del Señor, pero aún así con todo nuestro esfuerzo de enfocar nuestros pensamientos, lo hacemos mal. ¿Para qué decir el primer mandamiento, no? ¿Para qué hablar no sé, de todos los mandamientos? Todos los hacemos mal. Es imposible que nosotros o que cualquier hombre alcance la salvación por medio de la ley. No fue dada para encontrar justicia y salvación, fue dada para preparar el terreno. ¿Para qué? Para que viniera el Salvador, de quien se hizo la promesa, para que Él realmente la cumpliera. Cristo. Ahora, aquí el apóstol Pablo añade, ¿no?, que tuvo un mediador. Aquí introduce a Moisés. La ley fue dada por medio de ángeles. Esto está más relatado en el Nuevo Testamento. No vamos a entrar en esa discusión el día de hoy, pero establece que hay un mediador de ese pacto, ¿no?, de ese pacto de obras. Ya sabemos nosotros que ese mediador es justamente Moisés. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Palabras difíciles de entender, ¿no? En general, hay consenso en que lo que quiere decir el apóstol Pablo, en primer lugar, es fácil. El mediador no es de uno solo. Nadie media si es que no hay dos o más partes, ¿cierto? Para poder mediar tiene que haber más de una parte. Uno no puede ser mediador de uno. Eso es lo primero que dice. Eso es fácil de comprender. Pero ¿por qué el apóstol Pablo ahora dice, pero Dios es uno? Bueno, lo que hay consenso en general de los comentaristas respecto a esto es que lo que quiere establecer el apóstol Pablo es que Dios es infinitamente más grande que Moisés. Dios es mucho más grande que Moisés. Y Dios, por lo demás, no necesita un mediador propiamente tal cuando Él decide hacer algo. Y un ejemplo de esto es la promesa. En términos simples, podríamos pensar que el apóstol Pablo está haciendo justamente referencia a la promesa a Abraham, donde él va y le habla directamente a Abraham y establece una promesa directamente a Abraham. Ya sabemos que en el plan redentor hay un mediador que es Cristo Jesús, obviamente, pero eso también es Dios. Ahora, si nosotros ponemos en relieve el contexto, podemos entender que lo que está poniendo ahí el apóstol Pablo en balanza es justamente la ley contra la promesa. La ley representada por Moisés, un mediador humano, importante pero humano, pero por otro lado, la promesa donde el que da la ley, el que básicamente es el mediador de la misma ley, es Dios. La promesa superior a la ley, sin lugar a dudas. Y en esa misma línea, entonces, el apóstol Pablo viene a decir, versículos 21 y 22. Luego, entonces, pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y él responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí encontramos nuevamente esta balanza, ¿no? Tenemos por un lado la ley, tenemos por otro lado la promesa. Lo que hace el apóstol Pablo es preguntar entonces, ¿la ley es contraria a las promesas? Y él dice, no, no son contrarias. La ley y la promesa no son contrarias, no son enemigas bajo ningún punto de vista y nunca lo podrían ser. ¿Saben por qué no? Porque básicamente la promesa salva
Pero la ley nunca tuvo la intención de salvar. La ley no es un camino alternativo para la salvación. O no es un camino alternativo a la promesa. No es que Dios diga, mira, tú tienes dos caminos por los cuales salvarte. Y estos dos son contrarios, pero básicamente están compitiendo. Tenemos por aquí la competencia de los que van a ser salvos por la ley y la competencia por acá, ¿no? De los que van a ser salvos por la promesa. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque nadie nunca iba a ser salvo por la ley. Dios no puso la ley para que fuera un camino diferente, no. No son contrarias, son complementarias. Para poder abrazar la promesa, tiene que haber roto la ley. Y eso es lo que hacen todos. La ley y las promesas no son contrarias en sí mismas, bajo ningún punto de vista. Ahora, si es que alguien fuera salvo por la ley, entonces la promesa no sirve. Y por tanto, menos sería en competencia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo claramente aquí es, no es lo uno o lo otro, obviamente. O sea, no es lo uno y lo otro, son cosas totalmente diferentes. La salvación siempre vino por la promesa, la ley nunca vino a salvar a nadie. Estamos hablando de peras con manzanas, podríamos decir. Entonces el apóstol Pablo dice, no son, bajo ningún punto de vista, una especie de competencia la una contra la otra. No, hermanos. Y de hecho, si es que nosotros tergiversáramos, y esto es lo que está diciendo, poniéndose en una condición, en una situación hipotética, si nosotros quisiéramos tergiversar el propósito de la ley, ahí nosotros claramente estaríamos cometiendo un error y estaríamos anulando la promesa. ¿Cómo lo dice él? Dice de esta manera, porque si la ley pudiera vivificar en un caso hipotético, si la ley en un caso hipotético pudiera dar vida, cosa que es hipotético, eso nunca va a suceder, entonces la justicia sería por la ley y la promesa sería innecesaria, sería absurda, vana, ¿para qué? Pero ojo, dice lo siguiente, la escritura lo encierra todo bajo pecado, ¿para qué? Con un propósito, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Lo que establece muy claramente entonces el apóstol Pablo, amados hermanos, es que, y lo recalca una y otra vez, por la ley no hay hombre que se pueda salvar. Lo encontramos en toda la escritura, en todos lados. Por la fe por la ley ningún hombre puede alcanzar justicia. Estaba viendo un texto, ¿no? Del Concilio de Trento. Hoy día en la mañana estaba dando una vuelta, ¿no? De hecho, se los voy a pasar si es que alguien lo quiere, lo tengo en PDF. Ustedes saben que el Concilio de Trento, ¿no? Fue un concilio que se dio por reforma con la intención de contrarreformar, ¿no? Fue una especie de vamos a levantarnos para poder dar respuesta a las ideas de la reforma. Bueno, las resoluciones son muchas, bastantes, pero después empieza una parte que es la anatemización, podríamos decir, o los dictámenes para excomulgar a las personas. Y si usted lo lee a primera vista, usted diría, oye, estas personas están leyendo, están defendiendo la sola fe. Pareciera. Pero después empieza a decir entonces cosas como, si alguien dice, ¿no? Que solo somos salvos por la sola fe, y empieza a llegar a otras cosas, se ha excomulgado. La doctrina católica, o romana, como se puede decir, no cree en lo que el apóstol Pablo está diciendo. No cree en la salvación solamente por la fe. A la fe hay que añadir obras. Lamentablemente, hermanos, lo digo y lo introduzco porque tenemos que tener muy claro que la mayoría de los evangélicos piensan como los católicos romanos de ese tiempo. Muchos evangélicos el día de hoy piensan más como un católico romano sentado ahí en el Concilio de Trento que como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo establece muy claramente, amados hermanos, que somos salvos solamente por la fe. Por la fe alcanzamos justicia, porque la ley lo único que hace es
condenarnos. Nada más que condenarnos, mostrarnos nuestra culpabilidad. Ahora, sigamos diciendo lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Mira la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe sola. Aquí no dice por la fe más las obras, dice por la fe. Punto. Al mirar atrás entonces, desde la ventajosa posición de la fe en Cristo, tanto judíos como gentiles deben reconocer que la esclavitud a la ley ha servido para preparar el camino para llevarnos a la justificación en Cristo Jesús. Antes que viniese Cristo estábamos confinados, encerrados, encarcelados, prisioneros de la ley. Éramos nosotros, hermanos, unos verdaderos presos. La ley tenía garrotes firmes, inquebrantables, que nos tenían encerrados. Ojo con esto. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de cronología bajo ningún punto de vista. No está diciendo que miren, lo que pasa es que los antiguos estaban salvos por la ley y ahora después vino Cristo. No. No está hablando de cronología. Está hablando del orden de la salvación misma, de la experiencia de salvación del creyente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, amados hermanos, con lo primero que nos encontramos justamente en la realidad de la carne es con la ley. Todo hombre, ¿cierto?, que ha nacido, ¿no?, viene con el pecado de Adán. Nosotros venimos con esta maldad, ¿no?, que obviamente se revela contra la ley de Dios. Nosotros crecemos, cada uno de nosotros vive y nos relacionamos derechamente con la ley. Cada uno de nosotros, hermanos, estaba confinado a la ley. Cada uno de nosotros vivió en esa ley. Y hermanos, éramos esclavos. Así nos describe la Biblia. También nos describe como muertos. Pero nosotros estábamos esclavos del pecado. Estábamos confinados a ser juzgados por esa ley. Todos y cada uno de nosotros. Pero esa ley, amados hermanos, fue un proceso, un tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a la fe revelada en Cristo, a la fe de Cristo. ¿Para qué? Para que en un momento tuviéramos esa salvación por la promesa, por la fe, para que fuésemos justificados por la fe. Y aquí entonces el apóstol Pablo describe este personaje, ¿no? De manera que la ley ha sido un ayo para llevarnos. Brevemente, lo vamos a desarrollar un poquito más. Este ayo era una especie de tutor, ¿no?, que acompañaba al joven para entonces encaminarlo a la adultez. La ley, hermanos, en nosotros, particularmente los creyentes, en los que hemos alcanzado la fe en Jesucristo, la ley ciertamente, amados hermanos, fue un ayo, fue un camino que nos llevó hasta la fe en Cristo. Pasamos por esa ley para llevar a la fe. Obviamente, pasamos por la ley, pero esa ley nunca nos iba a salvar. Ahora, el problema con esto, si pensamos en la gente del mundo, esa gente hoy día en el mundo está presa de la ley. Todo aquel que no está en Cristo está preso de la ley, confinado en la ley, y va a ser juzgado por esa ley. No llegaron a la fe en Cristo muchos. Nosotros sí, podemos mirarlo para atrás con alegría, ¿no? Podríamos decir con gratitud, porque ya sabemos que por lo demás esa fe no es de nosotros, puede ser don de Dios para salvación. Ahora, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Acá el apóstol Pablo entonces nuevamente cita a este ayo y aquí lo vamos a desarrollar un poco. Cuando nosotros venimos a la fe, dice entonces, ya no estamos bajo ayo. Habíamos dicho, ¿no?, que este ayo era una especie de tutor que tomaba a los niños y era el encargado de su cuidado, de su guía, ¿no?, de su enseñanza y de su seguridad.
Pero debemos añadir a esto que de este ayo, es que generalmente el ayo en términos generales era un esclavo de confianza, pero era un esclavo. Y este ayo era tomado por el dueño de la casa, por el hombre, y tenía un encargo. Toma a este niño y hazte cargo de él. En otras palabras es, guíalo, llévalo al colegio, tráelo, edúcalo. El ayo no solamente era una especie de, podríamos decir, guardaespaldas, no. Él también tenía la obligación, ¿no?, de guiar al niño. Si el niño decía garabatos, él tenía la autoridad del padre para corregirlo, e incluso para disciplinarlo, e incluso para golpearlo. El ayo era básicamente su padre. Era una especie de agente, ¿no?, visualizador, controlador de este niño. Lo guiaba, lo enseñaba. Si el niño se rebelaba y le decía cualquier cosa, él tenía la autoridad del padre para ser golpeado. Y según algunos dicen, a veces los ayos golpeaban a los niños duramente. Ahora, alguien hoy día en nuestro tiempo golpea a un niño nuestro y es demanda y todas esas cosas. Pero en tiempos antiguos no. Era algo natural. Ahora, pensemos en ese niño. Y aquí hay una analogía importante. Empecemos en ese niño. ¿Cómo ese niño veía ese ayo? Había tiempos que lo veía bien y otros tiempos que lo veía muy mal, ¿no? A veces lo encontraba así como los niños lo ven a sus padres, pues derechamente así. A veces sí, qué bueno que me acompañe, me guía, me da seguridad, pero a veces yo lo odio. ¿Por qué? Porque me está poniendo rienda. Porque no me deja ser. Estoy bajo su control. Y conforme el niño va creciendo y llega a la adolescencia, ¿qué pasa? Uno se empieza a rebelar contra ese ayo. Por lo demás, el niño pensaba, y este personaje ni siquiera es mi papá, me tengo que estar sometiendo a él. Empezaba una especie de anhelo de ser librado de ese ayo. Ya no me cae bien. Ya no lo quiero. No quiero seguir viviendo bajo ese ayo. Pero tenía que seguir viviendo bajo él hasta que alcanzara la madurez. Aquí la madurez se representa justamente por la fe en Cristo. Y hermanos, nosotros somos esos niños que vivimos en algún momento bajo la ley. La ley la mirábamos y era algo que queríamos despojarnos de ella. Yo creo que cada uno de nosotros pasamos en nuestra vida evangélica, los que no llegamos, sobre todo los que no llegamos a la fe, a una fe bien enseñada, los que pasamos por un tiempo, ¿no?, de una religiosidad evangélica que se nos enseñaba que teníamos que hacer y hacer esto, y eran reglas, y si tú hacías esto, entonces Dios se enojaba contigo, y si tú no hacías esto, perdías tu salvación. Era una forma terrible de lidiar con ese ayo, lidiar con esa fe, y para muchos fue muy pesada. La ley se transformó en algo muy, pero muy pesado. Y para todo aquel que quiere alcanzar salvación por medio del ayo o de la ley, realmente, hermanos, es algo pesadísimo. ¿Por qué? Porque es incapaz el hombre de cumplirla. Uno está preso de esa ley. Uno se quiere librar de ello. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Y el apóstol Pablo dice, bueno, ahora, cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, ya somos libres de ese ayo. Ya no estamos bajo ayo. Ya no hay alguien que está oprimiéndonos constantemente porque hemos alcanzado libertad. Ojo que lo dice en el contexto de la enseñanza de los judaizantes a los gálatas, que justamente le están enseñando lo contrario. Le decían, no, tú tienes que, sí, puedes ser salvo en Cristo, pero tú tienes que tener la ley, porque la ley tiene que estar ahí. Entonces los gálatas se veían oprimidos por esa ley. Tenían que cumplirla, tenían que cumplir esto, otro, y era pesada. De hecho, Jesucristo también a los fariseos los confrontó hipócritas porque ponen cargas que son inllevables. El apóstol Pablo está enseñando esto. La ley es pesadísima, pero nosotros por la fe en Cristo somos libres de ese ayo. Somos libres de esa opresión. Ahora, volvamos a la analogía del niño nuevamente con el ayo. Una vez que ese niño fue libre del ayo, ahora ese ayo es básicamente un par o un esclavo de él. Él lo ve y ya no está sometido a él. Pero ese niño entonces, que ya no es libre del ayo, ahora
tiene que ir donde ese ayo y decirle todo lo que tú me dijiste y me enseñaste, yo lo voy a despreciar porque no lo quiero. Tú me enseñaste a no decir garabato, entonces cuando yo ahora ya me estoy libre, yo voy a decir todos los garabatos del mundo. Tú me enseñaste a respetar a mis mayores, pero como tú me lo enseñaste, ahora yo me voy a rebelar contra ellos y ahora yo no voy a respetar a nadie. Tú me enseñaste a no robar, porque eso es lo que le enseñaba a un niño. Educación, respeto. Tú me enseñaste a no robar, entonces como ahora yo no estoy bajo tu ayo, ahora yo voy a ir a robar y voy a hacer todas las cosas que yo quiero. Eso es lo que haría un niño, o ese niño que ya es maduro ve a ese ayo y dice, gracias, gracias, po. Porque por lo que tú me enseñaste, yo fui formado también. Y sé que lo que tú me estabas enseñando, por muy duro que era bueno. Bueno, así tenemos que ver la ley, por hermano. No porque somos libres de la ley, entonces ahora, no, antinomia. Y la ley es despreciable y la vamos a dejar y no vamos a hacer nada porque somos, se supone, libres en Jesucristo. No, hermano. Miramos la ley y vemos y tenemos que mirar la belleza de la ley. Porque la ley de Dios es preciosa. No estamos bajo esa ley, obviamente, y eso es una libertad gloriosa. Pero eso no quiere decir que la ley sea mala. El apóstol Pablo va a hablar a los romanos y dice, la ley es buena, santa, justa, perfecta, gloriosa. Miramos esa ley y ahora decimos, sí, por esa ley, hermanos, es maravilloso, para nosotros es un refugio, nos muestra el carácter de Dios, podemos ver todas las cosas buenas. Ojo, no estamos sujetos a ellas para ser salvos, pero no por eso las vamos a despreciar, bajo ningún punto de vista. La escritura, invalidaremos pues la ley en ninguna manera, hermanos. Porque la ley nos muestra el carácter de Dios, las cosas santas, las cosas buenas. Por eso nosotros ahora miramos la ley y queremos cumplirla, no porque estemos sometidas bajo un peso, sino porque ahora lo hacemos en gratitud. No estamos bajo ese ayo, obviamente, porque estamos en Cristo. Y ahora dice, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Pero Jesucristo después va a decir, bueno, el que me ama guarda mi palabra. Va a ser un fruto. En los creyentes, en los que hemos alcanzado la salvación por la fe, ahora somos parte de la familia de Dios. Vemos la ley y ahora por gratitud, por amor, nace de nuestro corazón la disposición para guardar esa ley. Guardamos este día del Señor, hermanos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Estamos aquí guardando el día del Señor. No porque si usted no viene va a perder su salvación. Si usted piensa, o si usted vino hoy día porque no quiere perder su salvación, usted entonces no ha entendido la gracia, usted no ha entendido el Evangelio, usted no ha entendido nada de la ley, no ha entendido absolutamente nada. Nosotros venimos acá al día del Señor, que está en la ley de Dios, porque es preciosa, hermano. Porque para nosotros es un deleite. Porque nosotros no estamos bajo el yugo del día del Señor, bajo ningún punto de vista, pero el día del Señor es precioso y lo guardamos por eso. Hay una diferencia en el entendimiento. Cuando nosotros vamos a hablar con los evangélicos el día de hoy, muchos hacen cosas que yo tengo que hacer esto porque si no Dios se enoja conmigo. Que yo tengo que hacer esto porque si no yo voy a perder mi salvación. Es que si yo no hago esto, entonces me va a ir mal. Una forma incorrecta de entender la fe. Ellos todavía están bajo el ayo. Están bajo la ley. Nosotros nos entendemos como hijos de Dios porque estamos en la fe. Y el apóstol Pablo, defendiendo la sola fe, hace entender a los Gálatas que ellos no necesitan estar esclavizados bajo la ley porque son hijos de Dios por medio de la fe. Ahora, sigue diciendo el versículo 27. Ha asentado ya el apóstol Pablo que somos hijos de Dios por la fe y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El apóstol Pablo acaba de mencionar y decir algo importantísimo, hermanos. Él dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Lo primero que vamos a aclarar es que esto no se refiere al bautismo propiamente tal en las aguas. No se refiere a esto particularmente. Se refiere al bautismo, al usar la palabra bautismo, se refiere al momento en que nosotros nos arrepentimos y creímos en Jesucristo. Es en ese momento en que nosotros ya somos revestidos de Cristo. Y somos bautizados en un sentido por el Espíritu Santo, ha sido derramado en nosotros, de manera mística, misteriosa, invisible, y no se siente, imperceptible.
Pero es en ese momento que nosotros tenemos fe, que somos revestidos de Cristo, tal como el ladrón de la cruz, que a las puertas de su muerte, ¿no? Sin bautizarse, fue revestido de Cristo, ¿no? Sí, el ladrón de la cruz también fue revestido de Cristo. Y se transformó por esa fe en un hijo de Abraham. No porque era judío, sino que por la fe. Ahora, el apóstol Pablo dice que estamos revestidos de Cristo, y esto, amados hermanos, es una derecha afirmación de la imputación de la santidad de Cristo en nosotros. Lo repito nuevamente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la santidad de Cristo ha sido imputada en nosotros. Cuando nosotros estamos revestidos de Cristo, quiere decir que las obras de Cristo están imputadas a nosotros. Por tanto, como Cristo ha cumplido perfectamente la ley, nosotros, cuando fallamos, cuando erramos, cuando pecamos, que esto va a ser algo que vamos a cargar toda nuestra vida y que tenemos que obviamente minimizarlo lo más posible y tenemos que luchar contra nuestro corazón. Pero todas nuestras faltas y nuestras fallas no llegan al trono de la gracia de Dios, porque cuando el Señor, el Dios Padre, nos ve a nosotros, nos ve revestidos de Cristo, ve las obras de Cristo en nosotros. Entonces nuestras fallas continuas no quiere decir que no tengamos que arrepentirnos de ellas. Sí, hay que arrepentirse. No quiere decir que no tengamos que luchar con ellas. Hay que luchar contra ellas. No significa que no tenemos que someternos. Sí hay que someterse. Pero a pesar de todas nuestras faltas, cuando nosotros nos paremos delante del trono, el Dios Padre nos va a ver revestidos de Cristo. La santidad de Cristo imputada en nosotros, tal como nuestra injusticia fue imputada en Cristo en la cruz del Calvario. La injusticia nuestra, nuestra maldad fue imputada en Cristo y fue llevada a la cruz. Y la santidad de Cristo es imputada en nosotros para ser llevada al cielo. Amados hermanos, esa es la realidad. Por tanto, la observancia de la ley no tiene cabida en la justicia del hombre. La observancia de la ley no tiene cabida en la justificación del hombre, amados hermanos. Y esto debe quitar de nosotros todo sentimiento, ¿no?, de religiosidad o legalismo. Porque sepa usted que si hay algo que nosotros tenemos que entender, o podríamos decir dos cosas que tenemos que entender como creyentes son estas. En primer lugar, usted va a fallar. Seguro va a fallar. Desde aquí en adelante va a fallar una y otra vez y va a fallar varias veces. Eso tiene que tenerlo muy claro. No piense que no, que ahora yo tomé la determinación de que nunca voy a fallar. Va a fallar igual. Todos nosotros vamos a fallar. Vamos a pecar contra Dios. No, esto no es una invitación. Esta es la lectura de la realidad. ¿Por qué? Porque hay un pecado remanente en nosotros. Vamos a fallar. Eso es lo primero que tienen que entender. Por tanto, cada vez que falle, sepa que es algo que es esperable. Cuando usted peque contra Dios, cuando usted sea un flojo, cuando usted se mira a sí mismo y pueda decirse, oye, que no he buscado al Señor, sepa que esto está claro, está sentado. Y segundo, lo segundo que tienen que entender es mucho más importante. Cristo, hermanos, Cristo y sus obras son las que nos dan salvación. No son nuestras obras, son las obras de Cristo. Las obras de Cristo son las que nos dan salvación. Y esas obras son perfectas. Dos verdades. Usted va a fallar, pero usted no va a ser salvo por sus obras. Nunca. Las obras de Cristo solamente son las que nos llevan a la salvación. Eso debe darnos consuelo, amados hermanos, cuando fallamos. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces, como deja claro que somos revestidos de Cristo, y ahora no hay observancia de la ley, ni mérito, ni nada, va a llegar a la conclusión de todo el capítulo, y esta conclusión del apóstol Pablo es impresionante. Él dice en el versículo 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Después de todo el argumento del capítulo 3, el apóstol Pablo llega a una conclusión, ¿no? Una conclusión que lo que va a hacer es destruir
totalmente el orgullo judaizante. Recordamos el contexto. Los judaizantes decían, no, que nosotros somos los herederos de Abraham. Nosotros tenemos sangre judía, entonces tenemos autoridad. Lo que hace el apóstol Pablo es callar de manera maravillosa todo este pensamiento. Es que en la fe no hay judío ni griego. Avísenle a un montón de evangélicos que ven a un judío de sangre y básicamente lo entronan o lo idolatran. No, hermanos. En la fe no hay judío ni hay griego. No hay diferencia. Puede venir de la tribu, donde quiera venir de la tribu más importante puede ser, pero no es más que otro cristiano. Si está justificado por la fe, es igual a nosotros. Y puede ser muy de la nación de Israel y puede ser judío, pero si es inconverso, está condenado como todos los demás, sea de la nación que sea. El apóstol Pablo deja entonces claro que no hay judío, y esto se lo está diciendo a los Gálatas, que tienen los judíos hablándole aquí, le dice, no hay judío, no hay griego, no hay diferencia, porque todos estamos revestidos de Cristo, y al estar revestidos de Cristo somos uno en Cristo. No hay diferencia. Nadie puede diferenciarse por alguna condición especial. Nadie puede ahora tratar de ponerse por encima de los demás porque tenga sangre de tal o cual lado, de que tenga una etnia, desde que viva más cerca de la Tierra Santa. No hay, si es que alguien vive en Jerusalén, no es más espiritual, hermanos, que los que viven en algún otro lugar del mundo. No hay diferencia, porque como estamos todos revestidos de Cristo, todos somos uno en Cristo y alcanzamos la justicia de la misma manera, amados hermanos. Ojo que aquí hay un texto que también es usado de mala manera, ¿no? Cuando aquí se dice que tampoco hay hombre ni mujer, no está dando un pase ahora para que entonces la mujer pueda pastorear. Eso es un error. Si nosotros somos objetivos y fieles al contexto, el apóstol Pablo no está hablando de la posición en la iglesia. El apóstol Pablo no está hablando ni del gobierno de la iglesia, ni de las ordenanzas de la iglesia, no está hablando nada de eso. Está hablando de la justicia delante de Dios. Nada más que eso. Así que si alguien viene a decirle, no, es que ahora hay pastoras porque aquí no hay mujer ni hombre, está sacando un texto de su contexto en todo el sentido de la expresión. Aquí está hablando el apóstol Pablo de que no hay esclavos, no hay libres, no hay hombres, no hay mujeres. Podría el apóstol Pablo, no hay adultos ni niños, podría decir, no hay blancos ni negros, no hay judíos, no hay griegos, no hay distinciones. ¿Por qué? Porque todo aquel entonces que tiene fe en Cristo ha estado revestido de Cristo y somos iguales en Cristo. Ahora, ¿qué conclusión llega el apóstol Pablo con esto? Que como nosotros somos unos en Cristo, nosotros sí somos herederos de Cristo. Somos los de la promesa de Abraham. Hermanos, nosotros somos a quienes se le prometió a Abraham que estaríamos nosotros en su descendencia, ¿no? En la simiente, en Cristo. Cuando veamos entonces, nos vayamos a Génesis y veamos entonces esta promesa, estamos nosotros ahí, hermanos. Nosotros somos herederos de Abraham, linaje de Abraham. Nosotros somos los verdaderos linajes de Abraham, hermanos, los de la fe. Por tanto, puede tener la sangre que sea alguien, pero hermanos, los verdaderos hijos de Abraham somos nosotros. Y entonces, si somos hijos de Abraham, somos herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a usted? ¿Qué le esperaba a los verdaderos, a los Gálatas que tenían fe? ¿Qué le esperaba a ellos? Perdón de sus pecados, redención, comunión eterna con Dios, salvación. Una vida, podríamos decir, gloriosa, donde un solo segundo en ese lugar enjugaría toda lágrima. Podemos ver al Cordero. Nosotros seremos los que estaremos alabando al Cordero, hermano. Nosotros tendremos entonces esa eterna comunión en paz y en gozo con Dios. Nosotros, hermanos, estamos en justicia con Dios. Para nosotros es esa tierra nueva.
La nueva Jerusalén es nuestra. Que yo ni siquiera conozco Israel, es que me importa. Porque esto es algo mucho más grande y sublime. Estamos hablando del cielo, hermanos. Nosotros y millones, hermanos, de hombres, de toda nación, de todo lugar del mundo, de toda época, de sexo, hombre, mujer, niños, grandes, de todo color, de todos aquellos que el Señor ha llamado a la fe, todos los que han profesado y han tenido fe genuina, todos los que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en Cristo y son salvos entonces por la fe en Jesucristo y están revestidos de Cristo, forman parte de la familia celestial. Y con ellos, hermanos, vamos a estar por una eternidad. Amén. Vamos a orar al Señor entonces para terminar. Amado Señor, queremos darle gracias por su palabra, gracias Señor por la explicación tan detallada y preciosa del apóstol Pablo en su palabra, Señor, para poder comprender nuestra posición en Cristo Jesús y también, Señor, en su familia como herederos. Damos gracias, Señor, porque no somos salvos por nuestras obras, que por lo demás son de continuo injustas, sino que somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. Rogamos que esa gracia en nosotros no sea también, Señor, una oportunidad de libertinaje, sino que sea un ancla de esperanza para nuestra alma, Señor. Que podamos mirar esa ley con el amor, el respeto, Señor, y con la importancia que requiere, con un correcto entendimiento, Señor, para que la abracemos, pero de la manera correcta. Ayúdenos, Señor, a guardar nuestro corazón al respecto. Le damos gracias en el nombre de su Hijo, amado Jesús.